Los hombres más ricos de Rusia, los magnates que durante años controlaron industrias completas y vivieron por encima de las reglas, hoy ya no esconden el miedo. No ocurre en reuniones privadas ni en conversaciones a puerta cerrada. Está pasando en público, en la televisión nacional, en declaraciones oficiales cargadas de tensión. Algo se ha roto dentro del poder ruso, algo que nadie pensó que vería tan pronto. Regiones enteras del país están entrando en quiebra, y los multimillonarios que se enriquecieron con la guerra de Putin empiezan a darse cuenta de que el sistema que los hizo intocables ahora amenaza con arrastrarlos también. La ilusión de control se está desmoronando, y lo que viene después podría cambiar Rusia para siempre. Esto no es una simple crisis financiera, es un colapso que nace desde el interior del propio sistema, un desmoronamiento profundo que amenaza con fracturar la Federación Rusa pieza por pieza. Lo verdaderamente inquietante es quién se atreve a decirlo en voz alta. La advertencia no proviene de un opositor ni de un crítico externo, sino de alguien que ha estado protegido durante décadas por el poder central, un miembro de la llamada familia Yeltsin, con vínculos directos y garantías otorgadas por el propio Kremlin. Su mensaje va más allá de una queja aislada. Señala directamente al sistema, lo nombra y deja al descubierto una realidad que durante años fue cuidadosamente escondida bajo discursos de fortaleza y estabilidad. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. La voz que encarna esta ruptura es Oleg Deripaska, uno de los empresarios más influyentes de la industria rusa y una figura cercana a la élite que ha gobernado el país durante décadas. Su trayectoria estuvo marcada por la lealtad al poder, por el respaldo explícito a Vladimir Putin y por la convicción de que la guerra consolidaría su posición, ampliaría sus ganancias y reforzaría su influencia dentro del sistema. Durante mucho tiempo, esa creencia pareció razonable desde la cima del poder económico. Sin embargo, tras 4 años de una guerra constante y desgastante, el relato comenzó a resquebrajarse. Los beneficios prometidos jamás llegaron en la magnitud esperada. Las cadenas productivas se tensionaron. Las regiones comenzaron a mostrar signos evidentes de agotamiento y el peso de las decisiones políticas empezó a trasladarse directamente a la economía real. Lo que en un inicio fue presentado como una estrategia de fortalecimiento nacional, terminó revelándose como un proceso de desgaste interno. Deripaska dejó de ser una voz aislada. Sus declaraciones abrieron una grieta por la que empezaron a filtrarse otras confesiones similares desde los niveles más altos del poder económico. La élite, que durante años sostuvo el discurso oficial, comenzó a reconocer una verdad incómoda. La economía rusa se está derrumbando, y ese colapso no proviene de factores externos, sino de decisiones tomadas en el corazón mismo del Kremlin. Cada admisión pública erosiona aún más la narrativa de control absoluto y deja claro que el sistema que enriqueció a unos pocos ahora amenaza con arrastrarlos a todos. El Banco Central de Rusia se ha convertido en el principal blanco de las acusaciones lanzadas por los hombres más ricos del país. Esto va mucho más allá de un desacuerdo técnico o de un debate económico. Es una señal clara de pánico. Cuando quienes durante años acumularon poder, influencia y fortunas empiezan a señalar al corazón del sistema financiero, lo que realmente se revela es el miedo a perderlo todo. Aquellos que alguna vez se sintieron protegidos por el Estado, ahora observan cómo el suelo bajo sus pies comienza a ceder. Durante años, los magnates rusos apostaron a una idea que parecía inquebrantable. Creyeron que la guerra los enriquecería, que abriría el acceso a nuevos recursos, que consolidaría su dominio sobre sectores estratégicos y que el Estado intervendría para protegerlos ante cualquier riesgo. Esa convicción fue compartida por gran parte de la élite económica. Hoy, ese relato se ha desmoronado. Las promesas implícitas del poder dejaron de cumplirse y la protección que parecía garantizada empezó a mostrar grietas irreversibles. El conflicto
Se ha prolongado más tiempo del que duró la Segunda Guerra Mundial para la Unión Soviética, y el costo acumulado resulta abrumador. En lugar de beneficios extraordinarios, las cifras que dominan los balances actuales hablan de pérdidas, endeudamiento y una fragilidad que antes parecía impensable. Las fortunas que simbolizaban estabilidad ahora se ven erosionadas por decisiones políticas que drenaron capital, cerraron mercados y asfixiaron a las propias empresas que sostenían al sistema. Las compañías que durante décadas representaron el músculo económico del país, como Lukoil, Gazprom y Rosneft, comenzaron a reportar niveles de deuda que contrastan brutalmente con su antigua imagen de poder. Sus posiciones en los rankings de riqueza se desploman, mientras la narrativa del éxito es reemplazada por una realidad marcada por la contracción financiera y la pérdida de valor. Este giro representa un cambio profundo en el relato oficial. La guerra había sido presentada como una fuente de prosperidad y expansión. En la práctica, se transformó en un factor de desgaste económico interno. Incluso la lista rusa de Forbes, que durante años celebró fortunas en ascenso, ahora funciona como una vitrina incómoda donde se exhiben deudas, retrocesos y caídas estrepitosas. Más que un ranking de riqueza, parece un registro silencioso del final de una era donde los nombres más poderosos del país quedan asociados a una ruina que ya resulta imposible de ocultar. Deripaska no es un crítico cualquiera, es un hombre formado y protegido dentro del propio sistema, alguien cuyo nombre está ligado al núcleo más cerrado de la élite rusa. Durante años gozó de privilegios que muy pocos podían imaginar, y precisamente por eso, cuando habla, el mensaje resuena con una fuerza distinta. Sus palabras pesan porque provienen desde dentro, desde un espacio que tradicionalmente permanecía en silencio. En sus declaraciones, Deripaska fue más allá de una crítica puntual. El Banco Central apareció como el blanco inmediato, pero fue presentado como el síntoma visible de un problema mucho más profundo. Según su análisis, las decisiones tomadas en la cúpula financiera del país aceleraron un proceso de deterioro que ya resulta imposible de ocultar. En ese contexto, señaló directamente a Elvira Nabiullina, directora del Banco Central ruso, atribuyéndole una cadena de consecuencias que comenzaron a propagarse por toda la economía. Habló de una inflación que se salió de control, de una escasez de combustible que paraliza sectores enteros y de un colapso logístico que rompe las cadenas de suministro internas. Describió cómo miles de empresas quedaron atrapadas entre costos crecientes, acceso limitado al crédito y una demanda cada vez más debilitada. Lo que antes parecía una presión temporal se convirtió en una amenaza estructural que golpea tanto a pequeñas compañías como a gigantes industriales. El punto más inquietante de su mensaje fue el tono. Deripaska no advirtió sobre una crisis futura, ni habló de riesgos lejanos. Afirmó que la crisis ya se encuentra instalada en el corazón del sistema. Ese matiz cambia por completo la lectura de la situación, porque revela algo fundamental. La élite económica dejó de creer que todavía existe margen para corregir el rumbo. La percepción dominante ya no gira en torno a cómo evitar el colapso, sino a cómo sobrevivir a él. Miles de compañías enfrentan la quiebra en este mismo momento. Los cierres se acumulan, las deudas se vuelven impagables y el efecto dominó comienza a sentirse en regiones enteras del país. La sensación de control que durante años sostuvo al sistema empieza a desvanecerse y el poder central se enfrenta a una realidad incómoda. El proceso ya está en marcha y las herramientas tradicionales resultan insuficientes para detenerlo. Oleg Deripaska fue preciso al enumerar lo que considera el detonante central del colapso. En su diagnóstico, las decisiones del Banco Central actuaron como una cadena de errores que se retroalimentan y aceleran la caída. Señaló tasas de interés elevadas que asfixian la actividad productiva, encarecen el crédito y empujan a miles de empresas hacia la insolvencia. Describió una inflación persistente que vuelve inasequible la vida cotidiana, erosiona salarios y debilita el consumo interno, y expuso el respaldo artificial al rublo como una maniobra que fabrica una apariencia de estabilidad, mientras por debajo, la moneda pierde valor real. El punto de quiebre
llegó cuando Deripaska puso cifras sobre la mesa. Afirmó públicamente que el valor real del rublo ronda los 105 rublos por dólar, muy lejos de la tasa que se presenta como oficial. Esa afirmación golpea directamente el corazón de la narrativa de fortaleza económica. Si esa valoración refleja la realidad, entonces el país atraviesa un colapso que permanece oculto tras controles y mensajes tranquilizadores. La gravedad de esa declaración va más allá de una disputa técnica. Al cuestionar el tipo de cambio, Deripaska expone una brecha entre el discurso y los fundamentos económicos. El mensaje implícito es claro: sostener una moneda con medidas administrativas puede retrasar el impacto, pero también amplifica el daño cuando la presión acumulada termina liberándose. En ese escenario, la estabilidad aparente se convierte en un espejismo que distorsiona decisiones empresariales y profundiza el ajuste. El efecto de estas palabras se siente como una humillación pública para el poder central. Admitir una cotización cercana a los 105 rublos por dólar implica reconocer que la economía opera bajo tensiones extremas y que los equilibrios visibles dependen de intervenciones cada vez más costosas. Mientras se insiste en que todo marcha con normalidad, las señales internas cuentan otra historia, una en la que el deterioro avanza en silencio y la corrección se vuelve cada día más difícil de contener. La guerra no solo ha destruido empresas y balances financieros, ha golpeado directamente el sistema de transporte de Rusia, su logística interna y su capacidad básica para mover mercancías dentro de un territorio inmenso. Lo que durante décadas sostuvo la economía, una red extensa de rutas, trenes y suministro energético, hoy muestra señales claras de agotamiento. La escasez de gasolina comienza a extenderse por regiones enteras, mientras los cortes de electricidad afectan zonas que dependen de un flujo constante de energía para sobrevivir al clima extremo. El invierno se aproxima y el país enfrenta este periodo crítico con una infraestructura debilitada. El costo del combustible se ha duplicado, y en un territorio de dimensiones colosales, ese aumento se propaga como una onda expansiva. Cada camión, cada tren y cada traslado encarece el precio final de los productos. La comida sube, la ropa sube, las medicinas suben. Cuando el transporte se vuelve más caro, toda la economía se encarece con él. Rusia fue construida sobre distancias enormes y una logística pesada que conecta regiones alejadas entre sí. Ese modelo depende de combustible accesible y rutas operativas. Al romperse ese equilibrio, el impacto se vuelve sistémico. La economía, tal como fue diseñada, pierde su capacidad de sostenerse bajo estas condiciones. Lo que antes era una fortaleza estructural, ahora se transforma en una vulnerabilidad crítica. Una escasez de combustible en Rusia nunca es un problema aislado. Se convierte de inmediato en una crisis nacional porque el transporte sostiene cada actividad productiva. La guerra ha interrumpido esa red de una forma profunda. El control de los cielos sobre la parte europea del país por drones ucranianos ha obligado a cancelar vuelos, bloquear rutas y alterar trayectos clave. Cada interrupción añade presión sobre un sistema ya saturado. Con vuelos suspendidos, caminos restringidos y rutas logísticas fragmentadas, las cadenas de suministro comienzan a fallar una tras otra. Las mercancías tardan más en llegar o dejan de llegar por completo. Las regiones más alejadas sienten el impacto con mayor fuerza. Lo que se observa es un proceso de colapso silencioso, donde la logística, el verdadero sistema circulatorio del país, empieza a detenerse lentamente, arrastrando consigo a toda la economía. Las regiones del extremo norte y del extremo oriente están entrando en una crisis silenciosa y devastadora. En muchas de ellas, la escasez de alimentos comienza a sentirse de forma cotidiana. Los sistemas de calefacción, esenciales para sobrevivir en climas extremos, permanecen dañados o sin mantenimiento. Las autoridades locales carecen de recursos para repararlos y tampoco pueden importar los suministros básicos que necesitan para sostener a su población. Mientras las temperaturas descienden, miles de personas enfrentan el frío sin protección suficiente. Al mismo tiempo, desde el centro del poder, enormes cantidades de dinero continúan siendo destinadas
al esfuerzo bélico. Moscú sigue invirtiendo miles de millones en la destrucción de ciudades ucranianas, mientras vastas zonas del propio país se congelan y pasan hambre. Esta contradicción expone una fractura profunda entre el discurso oficial y la realidad que viven millones de ciudadanos, lejos de la capital. La situación resulta aún más grave en las regiones que producen petróleo, gas, carbón y otros recursos estratégicos. Estas zonas, que durante años sostuvieron la riqueza nacional, están siendo despojadas de sus propios ingresos. El dinero que generan no regresa en forma de infraestructura, servicios o protección social. Es absorbido por el poder central, dejando a las comunidades locales sin capacidad para cubrir necesidades básicas. Lo que se observa no es un simple caso de mala gestión. Es un modelo que drena sistemáticamente a las regiones más productivas del país. Las áreas más ricas en recursos ven cómo sus ganancias desaparecen, mientras la población local observa cómo el fruto de su trabajo es consumido por una guerra que no mejora sus vidas y que, por el contrario, acelera su deterioro. En este escenario, la sensación dominante es de abandono. Las personas que viven en estas regiones comprenden que su bienestar dejó de ser una prioridad. Sus recursos se van, sus condiciones empeoran y el sistema que prometía estabilidad termina operando como una maquinaria que erosiona a su propia gente desde dentro. Oleg Deripaska amplió su advertencia más allá de un solo sector y comenzó a enumerar industrias completas que están entrando en colapso. Habló de la metalurgia y la producción de aluminio, durante años pilares de exportación y fuente de divisas, hoy paralizadas por costos energéticos impredecibles y rutas logísticas fragmentadas. Señaló también al sector de petróleo y gas, tradicionalmente presentado como el corazón de la economía rusa, ahora presionado por sanciones, mercados cerrados y una infraestructura sometida a tensiones constantes. El carbón y la construcción aparecen en la misma lista de deterioro acelerado. Ambas actividades dependen de transporte continuo, combustible accesible y cadenas de suministro estables. Con rutas interrumpidas y precios disparados, los proyectos se detienen y las minas reducen operaciones. La producción de alimentos tampoco escapa a este proceso. Fertilizantes, transporte refrigerado y acceso a mercados externos se han vuelto factores inciertos, elevando costos y reduciendo la capacidad de abastecimiento interno. Todas estas industrias comparten una dependencia crítica de tres elementos: combustible a precios previsibles, logística funcional y acceso a mercados extranjeros. La guerra alteró cada uno de esos pilares al mismo tiempo. Las sanciones cerraron destinos comerciales, los ataques con drones alteraron rutas clave y la inestabilidad general convirtió la planificación empresarial en un ejercicio imposible. Lo que antes funcionaba como un engranaje coordinado, ahora opera de forma fragmentada y costosa. Lo más revelador es que esta realidad ya no se oculta. Los grandes empresarios, que durante años defendieron el conflicto como una apuesta rentable, comenzaron a admitir públicamente el alcance del daño. La guerra ha erosionado la economía y, a su vez, el deterioro económico está debilitando la capacidad de sostener la propia guerra. Cada sector que cae reduce ingresos fiscales, empleo y producción, alimentando un círculo que se retroalimenta sin control. La promesa inicial hablaba de ganancias, expansión y dominio económico. La realidad actual se parece más a un cementerio financiero, donde proyectos se abandonan, fortunas se evaporan y las expectativas se derrumban. Los magnates que alguna vez apostaron por este escenario empiezan a comprender que el margen de beneficio desapareció. En este punto, la guerra dejó de ser una oportunidad y se convirtió en una carga que consume todo a su paso, dejando a la élite económica frente a una verdad imposible de ignorar. La parte más inquietante de este colapso ya no se concentra en los grandes magnates, sino en las regiones. Son ellas las que están perdiendo algo mucho más grave que dinero. Están perdiendo la capacidad básica de funcionar. Cuando una región deja de pagar salarios, deja de operar. La vida cotidiana se detiene.
Saratov ya anunció oficialmente su insolvencia, una señal que durante años habría sido impensable dentro del sistema ruso. Otras regiones avanzan por el mismo camino, incapaces de cubrir sueldos, servicios esenciales y compromisos básicos con su propia población. La ausencia de salarios comienza a generar una presión social silenciosa, pero profunda. Familias enteras dejan de recibir ingresos, el consumo se desploma y las economías locales entran en una espiral de parálisis. Lo que parece un problema administrativo se transforma rápidamente en una crisis humana. Cuando el dinero deja de circular, todo el tejido regional empieza a romperse. Este proceso no puede ser reducido a un episodio aislado. Se trata de un colapso de alcance nacional que continúa expandiéndose. Las regiones sostienen la estructura del país. Son la columna vertebral que conecta producción, empleo y estabilidad social. Al debilitarse, arrastran consigo al conjunto del Estado. En este escenario, el poder central observa cómo su margen de acción se reduce, incapaz de contener un deterioro que ya desbordó los mecanismos tradicionales de control. El colapso ya está en marcha y avanza con la velocidad de un incendio forestal. Cada región que cae acelera la presión sobre las demás. La pérdida de una sola pieza desequilibra todo el sistema. La narrativa de estabilidad se quiebra frente a una realidad que se propaga sin pausa. Años atrás, en el año 2022, los grandes empresarios respaldaron a Vladimir Putin, convencidos de que la guerra les abriría las puertas a nuevas riquezas. Creyeron que accederían a recursos ucranianos, que expandirían su influencia y que su poder económico crecería como nunca antes. Esa expectativa fue compartida por gran parte de la élite. El resultado ha sido el opuesto. En lugar de consolidar poder, lo han visto erosionarse. En lugar de sumar recursos, han perdido industrias enteras. En lugar de asegurar riqueza, han comprometido su futuro económico. La guerra, que prometía expansión y ganancias, terminó despojándolos de las bases que sostenían su influencia. Hoy, tanto las regiones como quienes apostaron por este conflicto enfrentan la misma realidad. Un sistema que se consume a sí mismo y deja cada vez menos espacio para escapar de sus consecuencias. Invirtieron todo en una guerra que terminó devorando sus propios cimientos económicos. Apostaron fortunas, influencia y estabilidad a un conflicto que prometía expansión y terminó convirtiéndose en un proceso de desgaste interno. Ahora, el miedo es evidente. Dentro de la élite comienza a instalarse una certeza incómoda. Vladimir Putin dejó de ser visto como un estratega brillante y empezó a ser percibido como un gobernante temerario, dispuesto a sacrificar el futuro del país para sostener su poder. Esa percepción marca un punto de quiebre. Por primera vez en años, figuras influyentes ya no se limitan al silencio ni a la lealtad automática. Empiezan a hablar, a deslizar críticas, a exponer fallas que antes se ocultaban. Este momento resulta especialmente peligroso para cualquier régimen autoritario, porque el control se sostiene tanto en la fuerza como en la cohesión interna de quienes se benefician del sistema. Cuando la élite comienza a distanciarse del líder, el equilibrio se rompe. El poder deja de parecer monolítico y aparecen grietas que se expanden con rapidez. Los regímenes autoritarios suelen proyectar una imagen de invulnerabilidad absoluta, pero esa imagen puede desvanecerse de forma abrupta. Durante años parecen inquebrantables, hasta que una serie de fracturas internas acelera su caída. Rusia atraviesa ahora ese punto crítico. La confianza se erosiona, el miedo se desplaza desde la población hacia las capas más altas del poder y la narrativa de control pierde consistencia. Lo que durante décadas se presentó como un sistema sólido empieza a mostrar señales claras de agotamiento. En este contexto, cada voz disidente dentro de la élite añade presión a un edificio que ya no parece capaz de sostener su propio peso. El mensaje de Oleg Deripaska es directo y profundamente inquietante. La guerra dejó de ser una fuente de ingresos y se convirtió en una fábrica de quiebras. En lugar de generar beneficios, está destruyendo empresas a un ritmo acelerado. Miles de compañías enfrentan la bancarrota
En el año 2026, las grandes fortunas se erosionan, los presupuestos regionales se vacían y los salarios dejan de llegar a millones de personas. Mientras tanto, el poder central continúa destinando miles de millones cada semana a la destrucción de ciudades ucranianas, incluso cuando la base económica del país se debilita. En este contexto, la guerra pierde cualquier apariencia de estrategia sostenible y adopta un carácter autodestructivo. El daño ya no se limita al frente militar. Se extiende por la economía, por las regiones y por la vida cotidiana. El control territorial resulta irrelevante cuando el sistema productivo se paraliza y la confianza desaparece. Vladimir Putin aún mantiene autoridad sobre el aparato militar, pero el control económico comienza a escaparse de sus manos. Esa pérdida resulta crítica. La historia demuestra que cuando la economía se derrumba, el régimen que depende de ella cae arrastrado por el mismo peso. Sin salarios, sin presupuestos y sin actividad productiva, el poder político se queda sin sustento real. La pregunta que domina este momento dejó de ser si Rusia obtendrá una victoria. El interrogante central es de qué manera se producirá el colapso. Existe la posibilidad de una caída repentina, de estallidos sociales, de fracturas entre regiones o de un deterioro lento y prolongado que empuje al país hacia la pobreza y el desorden. Cualquiera de estos escenarios comparte un mismo punto de partida. Un sistema económico exhausto que ya no puede sostener el rumbo actual. El desenlace sigue abierto, pero la dirección es cada vez más clara. A medida que la guerra consume recursos y destruye su propia base económica, el margen de maniobra se reduce. El colapso dejó de ser una hipótesis lejana y se transformó en una realidad que avanza, empujando al país hacia una etapa de incertidumbre profunda y consecuencias difíciles de revertir. La élite ya vive en un estado de alarma permanente. El temor dejó de ser abstracto y se volvió personal. Muchos comprenden que el final se aproxima y comienzan a moverse en consecuencia, impulsados por la urgencia de sobrevivir a lo que viene. La cadena de acontecimientos es simple y brutal. Cuando las regiones quiebran, el Estado pierde la capacidad de pagar salarios. Cuando los salarios dejan de pagarse, el descontento social se acumula. Cuando ese descontento estalla en protestas, el poder central pierde el control. Cada eslabón empuja al siguiente con una fuerza imposible de detener. Este proceso ya se encuentra en marcha. La guerra fracasó en sus objetivos económicos y estratégicos, pero fue aún más lejos. Terminó dañando de forma profunda a la nación que la inició. El pánico se extiende entre los grandes empresarios, las regiones entran en bancarrota y la economía muestra señales claras de colapso estructural. Frente a este escenario, el Kremlin observa cómo sus herramientas tradicionales pierden eficacia y su margen de maniobra se reduce de manera acelerada. El deterioro ya no se limita al frente militar. La amenaza principal se desplaza hacia el interior del país. La derrota que comienza a perfilarse no depende solo del resultado en el campo de batalla, sino de la erosión interna que consume instituciones, presupuestos y confianza social. Es un colapso que nace dentro de las propias fronteras y que puede resultar irreversible. En este punto, la pregunta central dejó de ser si el sistema caerá. Interrogante real gira en torno a la velocidad del derrumbe. Los acontecimientos avanzan con rapidez, y cada semana añade presión sobre una estructura que ya se encuentra debilitada. El colapso ocurre en tiempo real, bajo la mirada atenta de la comunidad internacional. La crudeza de las declaraciones recientes marca un antes y un después. Cuando la élite comienza a hablar abiertamente, la crisis deja de ser una hipótesis distante y se convierte en una realidad inmediata. Las palabras que antes se evitaban, ahora circulan sin filtros. Esa exposición revela una verdad fundamental. El sistema perdió su capacidad de ocultar el deterioro. En ese momento, el colapso deja de ser una teoría y se confirma como un hecho que ya está en desarrollo. Lo que se está presenciando es un punto de quiebre histórico. Cuando la economía se derrumba desde dentro, cuando las regiones dejan de funcionar
Y cuando la élite pierde la fe en el sistema que la protegía, el final deja de ser una posibilidad lejana. Se convierte en una cuenta regresiva. Rusia atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia moderna, y sus consecuencias se extenderán mucho más allá de sus fronteras. Comprender este proceso resulta clave para entender el mundo que se está formando. Por eso, si este análisis aporta claridad, contexto y una mirada profunda sobre lo que realmente ocurre detrás de los titulares, este es el momento de permanecer atento. Suscribirse al canal permite seguir de cerca estas historias, entender los grandes colapsos antes de que se vuelvan evidentes para todos y acceder a análisis que explican cómo el poder, la economía y la geopolítica se entrelazan. Compartir este contenido ayuda a que más personas comprendan la magnitud de lo que está ocurriendo. Gracias por acompañar este análisis hasta el final. La historia sigue avanzando y aquí se continuará contando.